Gracias amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa República de Ciudadanos por Punto de Corte. Hoy tenemos como invitada a Eglé González Lobato, ella es profesora universitaria, directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la UCB. Bienvenida Eglé. Muchas gracias. Hay que preguntarte lo fundamental. Las últimas semanas el tema electoral ha copado un poquito la escena venezolana. En tu opinión, las elecciones, se debe ir a las elecciones, hay que participar, no participar, ¿cuál debe ser la estrategia de la sociedad y en específico de la oposición venezolana para el 22 de abril? Bueno, muchas gracias Rafael, encantada de estar acá con ustedes. El tema, digamos, todavía yo creo que es temprano, ¿no? Digamos temprano en el sentido de que hoy era un día muy noticioso, o prometía mucha noticia. Sin embargo, pues uno trata de medir el impacto que va a tener lo que pareciera un anuncio que ya todo está en las calles o está en las redes, que es que la MUT, o el grupo de partidos que ha estado, salvo Voluntad Popular, pues los otros partidos del G4 iban a tomar la decisión hoy de anunciar al país que no iban a unas elecciones presidenciales por las condiciones que están. Sin embargo, el G4 no es la única forma de expresión de la voluntad de la oposición. Hay otros partidos y otros movimientos en donde no se logra percibir, digamos, una unanimidad o un consenso en la estrategia que se va a armar. Esto por la oposición, por su parte el gobierno, por supuesto convoca unas elecciones unilaterales, luego de los desacuerdos o no logrados los acuerdos en República Dominicana, una gran presión en positivo lo hicieron los partidos, como el Grupo de Lima y otros países amigos. Sin embargo, el acuerdo no se logra firmar y sin embargo el presidente y ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral hablaba del acuerdo, que uno podría llamarle autoacuerdo, que fue el que presentó, luego de haber presentado por los cancilleres, la oposición borró, hizo el suyo, viene el gobierno, borra y hace el suyo, y ahí, al no firmarse el acuerdo de los cancilleres, los partes, tanto oposición y gobierno, no se pusieron de acuerdo en ninguno. Y el gobierno termina suscribiendo lo que él presenta. Y con base a ese acuerdo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral hace unas declaraciones ayer tratando de que el acuerdo que no fue suscrito sea como parte o base jurídica o base orientadora, por decirlo de alguna manera, de estas elecciones. Ahora, muy confuso el panorama todavía. No sé, pregunta... No, lo que quería preguntarte, tocaste un tema que había declarado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Divisa Lucena. El tema del acuerdo que no se suscribió la oposición, pero sí el gobierno. Un acuerdo de uno no sirve. No es acuerdo. No es acuerdo como tal. Pero ella habló de la presencia de las Naciones Unidas como veedor de las elecciones, pero ayer también inmediatamente salió Eugenio Martínez, que es el periodista en el área electoral, diciendo que es que la ONU no ha recibido formalmente el comunicado de invitación. Entonces, es conveniente que la ONU sea un veedor, es una garantía para la oposición, pero además voy más allá. Incluso, ¿qué tan atrevido es para el CNE pedir que el jefe sea Rodríguez Zapatero? Sí, fíjate, ahí hay varias cosas que hay que diferenciar. Lo que el presidente Maduro firmó es un papel de trabajo. Yo llegué y yo hice un borrador de un acuerdo que mi parte no la firmó. Los cancilleres de los países que estaban acompañando en el diálogo no fueron ellos quienes redactaron esos documentos, yo había redactado uno. Lo que lleva el presidente o lo que lleva la representación por el gobierno es un papel de trabajo y eso es lo que firma el presidente. Es decir, eso no tiene el peso de un acuerdo, vamos a estar claros, eso es obvio, eso claro. ¿No? Sin embargo, desde el principio, desde el momento en que se convoca unilateralmente, hay que decir una convocatoria unilateral, de unas elecciones que no son unas elecciones presidenciales propiamente constitucionales. Estas son unas elecciones que no son la elección presidencial prevista en la Constitución.
Entonces, cuando se hace esta precipitada, esta anticipada, unilateral convocatoria, desde un principio, fíjate que en algunos comentarios que uno lee, se hablaba del acuerdo, porque nosotros sí tenemos palabras, porque nosotros sí vamos a convocar para el 22, porque el 22 formaba parte del acuerdo. Es decir, que pareciera que ese acuerdo era como nosotros sí íbamos a cumplir lo que habíamos acordado en República Dominicana y ustedes, oposición, no terminaron suscribiendo por las razones que sean, pero este era el gran marco, digamos, en que todos estábamos de acuerdo en que se hicieran las elecciones, que tenía que ver con presencia de observación internacional, y ya en ese acuerdo se anunciaba que fuese un grupo de observadores de la ONU que hicieran esa observación, que sirvieran como dejar constancia de lo que está pasando y que se advirtiera de alguna irregularidad, que se presentase un informe final, porque esa es una observación internacional con unos especialistas. Desde el mismo momento que se habló de la ONU, se está diciendo que cualquier organismo internacional especializado en temas electorales necesita tiempo para hacer esa observación. Es decir, tú por eso la fecha de la elección era tan importante, porque si se pretendía que viniera un grupo de observadores de la ONU, ellos necesitaban un tiempo para planificar la observación. ¿Cuánto es el tiempo para una observación? Bueno, pero es que tú acuérdate que la observación es antes, durante, posterior al evento electoral. Entonces, cuando tú tienes un grupo de observadores internacionales, que ha sido en diversas, la OEA, que ha estado el mismo UNASUR, que en algún momento estuvo, cuando tú tienes esos organismos que han venido, regionales que han venido a observar, ellos llegan con anterioridad, hay un grupo de ellos, no todos, que vienen antes de la elección y se quedan aquí. Porque una independientemente del calificativo que se le haya dado, que sea acompañamiento, que no es observación, que la autodeterminación de los pueblos, eso no es solamente en Venezuela, hay varios países en América Latina, digamos, que tienen ese cuidado. Pero aunque tú tengas ese cuidado, tú tienes que garantizarle a los observadores libertad de tránsito, libertad de expresión. Tienes que tener, digamos, algunas limitaciones. Por ejemplo, mira, si hay una sala situacional, no necesariamente tienes que entrar a una sala situacional, a una sala de totalización. Es decir, los eventos del proceso electoral se van, como es por etapas, los observadores van adecuando su actividad a esa naturaleza de esa acción electoral. Y esos observadores también evaluarían lo que sería la campaña, verla de ventajas, por ejemplo, en este caso, hemos visto en las últimas elecciones el abuso desmedido de los recursos del Estado para beneficiar al PSUV. Eso también estarían los observadores. Claro, los observadores, porque fíjate, los observadores, ¿qué hacen ellos? Hacen un protocolo de observación, porque además la observación internacional, fíjate que es curioso, ¿no? Es un detalle muy importante. La observación internacional se inicia, digamos, en los países se inicia cuando hay temor, cuando hay una crisis incluso política. Es decir, la observación internacional electoral tiene un protocolo y está muy bien desarrollada. Es decir, hay unas variables internacionales que se aplican en los estados donde hay procesos electorales. Entonces, ¿qué hacen ellos? Un protocolo, ponle que venga, un grupo viene antes, un grupo viene el día del acto de votación y otro grupo se queda con posterioridad a esa elección. La campaña electoral, donde hay una reelección del presidente en ejercicio, es muy importante porque la campaña va vinculada con el financiamiento y con los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa en este momento, digamos, donde hay un presidente en ejercicio? Que en Venezuela, a diferencia de otras legislaciones, el funcionario en ejercicio que va a un cargo idéntico al que tiene, no se separa del cargo. Eso es algo, sí. Creo que pasa en Estados Unidos algo similar, pero no creo que haya un control. Claro, hay unos controles enormes. Además pero por ejemplo, ese control, fíjate que aquí hay cuando el alcalde que va para gobernador,
o un gobernador que va para presidente. Entonces se separa del cargo. Pero cuando es para el mismo cargo no lo hay. Ya en el 2013, el Observatorio Electoral Venezolano, prestigioso, digamos, organización venezolana, que hace una observación nacional, ya llamaba la atención de la situación del presidente Maduro en ese momento, que iba a una campaña electoral. Entonces, en este momento... Y que en ese caso Maduro era presidente encargado, no era un presidente de funciones. No era, pero fíjate que tampoco se separa. Maduro continúa. Sí, Maduro. Entonces, y tú te das cuenta en ese momento que cuando en Venezuela, en el año 98 para el 99, o sea, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99, que se toma una decisión que políticamente era muy buena, o era una, digamos, todo el mundo estaba de acuerdo en que los partidos no tuvieran el financiamiento público, aquellas discusiones que se dieron. Cuando esa norma se aplicó, que estaba en la Constitución, artículo 65, 67 de la Constitución, cuando esa norma se aplica, se dan cuenta que tiene unos efectos muy negativos, porque entonces lo que creó fue una desigualdad. Es decir, porque era no solamente el PSUV, sino cualquier candidato en ejercicio, cualquier candidato que tuviera el ejercicio de una alcaldía, de una gobernación, fuese el partido que fuese, tenía mayor posibilidad de cometer irregularidades en el tema del financiamiento de la campaña. Entonces, digamos que, volviendo otra vez al... Sí, no, quería, antes de retomar el tema, ese tema del financiamiento de los partidos no fue un gran daño que se le hizo a la política venezolana. Claro. El que recibe mayor financiamiento es el que tiene mayor, y el liderazgo natural, si no tiene un financiamiento, no puede lograr hacer una campaña medianamente decente. Claro, porque además... es que nada, aquí está todo, digamos, aquí está todo tan desajustado, por eso es que uno de los grandes desafíos es volver al orden, a la Constitución y a la ley, ¿no? Porque incluso, fíjate que cuando viene la validación de partidos, en el primer momento que se plantea, no por las razones que mediaron, ¿no? Pero eso era una intención, eso tiene una buena intención, porque eso es lo que busca, es que hay una gran cantidad de partidos que tienen que, digamos que tienen que probar su permanencia. Luego se tergiversó todo y fue un tema más de, digamos, de disminución de los partidos que se oponen al partido mayoritario del gobierno. Entonces, pero en ese momento, cuando hubo el financiamiento, que desaparece el financiamiento público y se prohíbe, fíjate que eso fue modificado a través de un recurso de interpretación constitucional que luego positiviza la Ley Orgánica de Procesos Electorales y le da la posibilidad al Consejo Nacional Electoral que, aunque no haya un financiamiento público, garanticen de alguna manera que tú puedas estar en un medio de comunicación y el Consejo es decir, te garantiza unos medios, un tiempo de duración de los medios de comunicación. Sí, era algo como equiparable al financiamiento, porque eso generó una desigualdad enorme. Siempre, acuérdate que este sistema apoya a los mayoritarios, y no a los minoritarios, y no a los minoritarios, y entonces sigue presentándose esa desviación que es muy nociva, digamos, en la democracia, en el sistema de partidos. Retomando a porque me parecía muy interesante no dejarlo por fuera, pero retomando lo que está pasando ahorita, discusiones de la MUD, ahí reciente, pero no tenemos mayores detalles. Tomás Guanipa habló en nombre de Primera Justicia y la unidad, pero no se vio la unidad hablando del factor de abstenerse. Pero por otro lado, ayer COPEI, el MAS, Avanzada Progresista y el Movimiento Soluciones, que es de la gente de Claudio, anuncian que ellos van a participar. ¿Qué le toca a la sociedad? ¿Qué decisión puede tomar en medio de que ve que hasta la alternativa al madurismo está completamente fracturada? Sí, fíjate, si tú miras algunas encuestas, hay un dato interesantísimo, ¿no? Que yo le tengo 3 días como que dándole vuelta, porque fíjate que hay una cosa que hay que decir primero que nada, ¿no? Que es que estas son unas condiciones totalmente adversas, estas son condiciones no democráticas para una elección.
Aquí no está previsto, primero fue una fecha en donde los partidos de oposición importantes con el mayor número de votación en las elecciones parlamentarias del 2015 son partidos que fueron cancelados hasta tanto no reúnan esas voluntades. La eliminación de la tarjeta unitaria. Pero tampoco a la MUD se le permitió, digamos, la validación por algo totalmente, digamos, sin ninguna justificación, totalmente en desapego a la Constitución, a la ley. Eso hay que decirlo, que quede claro que esa es la posición que uno tiene. O sea, uno está clarísimo en que allí esa es una posición, una elección que no es una elección constitucionalmente prevista, que dice que primero que el mandato del presidente termina este año y en enero debe asumir debe iniciarse el 10 de enero otro mandato. Dicho esto, la pregunta sería, bueno, pero ¿cómo es eso entonces que van a participar con unas condiciones tan adversas? Otro principio que hay que decir, que debe quedar claro, es que uno cree en que los venezolanos debemos resolver los problemas por la vía pacífica, por la vía del entendimiento, y las elecciones son un escenario propio para resolver esos conflictos que se tienen. Por alguna razón, y era porque cualquiera de las dos partes que están polarizadas podían obtener digamos, ganar en unas elecciones justas, y por eso se estaba en República Dominicana tratando de poner de acuerdo en unas elecciones que comprometieran a las partes en un mínimo de condiciones que tenía que darlas prioritariamente el gobierno. Dicho esto, uno se pregunta por qué hay que participar, ¿no? A la fecha, la MUD ha guardado un silencio ensordecedor, preocupante. Tú dices, eso es un hecho cierto, yo no estoy opinando, estoy diciendo que a la fecha no había nada. Luego, digamos, la oposición estaba dividida claramente entre lo que eran los partidos que estaban asistiendo a la República Dominicana, salvo Voluntad Popular, y otro grupo de partidos y movimientos que, bueno, que tienen legítimo derecho de pensar si se va o no se va a la elección, si se participa o no se participa en la elección. La tendencia era a decir no se va a participar. Entonces aquí viene el dato que te iba a hablar. Si tú miras las encuestas, el 70% más o menos habla que sí hay intención de votar. Y un 30% dice no voy a votar. Cuando tú ves la segmentación, el grupo del chavismo, o afecto al gobierno, es el mayor número de electores que estaría dispuesto a votar. Y hay otro grupo, el grupo de opositores, es el que no está dispuesto a votar. Y un grupo que no dice que es bastante alto, ¿no? Entonces tú te preguntas, este grupo de electores que están afectos al gobierno, la mayoría, gran parte de ese grupo, no todo por supuesto, pero gran parte de ese grupo, son personas que han estado sometidas al control social. Son las personas más débiles frente al carné de la patria, porque esos electores, esos ciudadanos, dependen, como muchas familias, de una bolsa del CLAP para comer. Y esas personas, esos ciudadanos, son los más molestos con esta situación de carestía, de hambre, de falta de medicina. Es la parte social más vulnerable del país. Hay otro grupo, el grupo prácticamente de oposición, no digo que no todos los de oposición no son lo que estoy diciendo, pero ese grupo te habla en términos de racionalidad, en términos de no hay garantía, el grupo de Lima, no están los observadores internacionales. Entonces, a veces tú preguntas, ¿hay conexión entre este grupo y este que está aquí? O sea, tú me estás hablando de unas razones que ciertamente tienen que mediar en una elección.
Pero tú tienes un grupo de ciudadanos que te está diciendo que va a votar. Ese grupo de ciudadanos es el grupo más golpeado del país. A ese grupo, si ustedes deciden no ir, tú no le estás dando una opción. Entonces el discurso tiene que empezar a ser despolarizado. ¿En qué sentido? Por supuesto, yo no soy, digamos, yo estoy tan clara como para saber que esto es una sociedad polarizada en todo sentido, pero es una sociedad polarizada y que aquí gana una de las dos opciones, es la polarización. Pero tú dices, si estoy en contra de la polarización y además las necesidades nos unen a todos, y aquí tiene que haber un cambio de gobierno, un cambio político, un cambio en las políticas económicas, un cambio en las condiciones de vida. Aquí tiene que volverse a la justicia. Aquí no puede haber una Asamblea Nacional plenipotenciaria. Aquí tiene que haber el control de los poderes públicos. Si tú dices eso, tú tienes que hablarle a todo el país. Tú tienes que hablarle a todo el país. No eran solo los tuyos los que iban a votar por ti, por el candidato que fuese. ¿Será ese el gran error de la MUD que le ha hablado siempre a los suyos a enamorar a los otros? Pero no solamente a la MUD, a uno mismo, que termina pensando como en su propia esfera. Cuando tú, así, hasta si tú te estás dando cuenta, por Dios, que está la gente comiendo en la basura, que es un hecho cierto, que es un drama, que las condiciones de vida, que los niños mueren. Aquí hay venezolanos que han hecho estudios, Susana Rafali, o sea, no los quiero nombrar porque uno se viene nombrándolos para ellos, ¿no? Pero gente muy capacitada, organizaciones que lo dan todo, que te están diciendo, Dios mío, fuimos a República Dominicana a hablar de este problema, porque ese problema no espera los tiempos de los políticos. Correcto. Ese es un problema que tiene que resolverse. Entonces tú tienes que decir como ciudadana, espérate un momentico, yo estoy de acuerdo en que hay un candidato, pero es que yo lo que estoy de acuerdo es que aquí hay un país. Porque lo que se desdibujó fue el país. Yo no quiero seguir en esto, esperando que digan cuál es la declaración hoy, si se va o no se va, sin que haya un plan de país. Tenemos una semana esperando la declaración formal. Pero además, que no es que te digan, no, yo voy a hacer un frente. Háblame, vale, háblame, dime cómo me quito el hambre. Dime qué vas a hacer en materia económica. Dime qué vas a hacer para aumentar las condiciones de vida. Dime qué vas a hacer para que yo me vuelva a sentir gente y no un indigente, chico. ¿Ah? Que lo que estamos es perdiendo el orgullo. Es una sociedad que está a punto de estar peor emocionalmente. Entonces yo lo que siento es que, digamos, la política en general, ¿no? Yo no soy antipolítica en lo absoluto, porque yo creo que la política hace mucha falta y por eso lo decíamos en esto. Sí, creo que hacer la crítica, yo creo que es conveniente y le hace falta. La política, además, tienen chicos, que es eso que el Consejo Nacional Electoral no permite la constitución de partido. ¿Cómo es eso? Todo, está muy bien que somos Venezuela se constituye, pero que está bien que se constituyan todos los que pidieron. Y quiero preguntarte una cosa. Eso de Somos Venezuela, el cambio de denominación del nuevo camino revolucionario, el legado de Tascón lo mataron, pero ¿cómo una política pública del Estado pasa a ser una tarjeta electoral? Ahí se evidencia el desbarajuste del Estado, incluso la desigualdad hacia una oposición que está cada día más desdibujada. Mira, sí, pero fíjate, porque yo creo que digamos, ahorita tenemos que hacer un gran esfuerzo para lograr tener, digamos, una propuesta. Claro. Yo quisiera pasar, es decir, yo me quisiera reconciliar con todo el mundo, con toda esta gente que no me ha hecho dormir porque no hay discurso. Yo quisiera reconciliarme en el sentido de, mira, vamos a sentarnos. Y no es una cosa, es que vamos a sentarnos y les vamos a avisar prontamente cuál es el diseño del país. No, es un tema de que hay, digamos, de propuestas concretas, ¿no? Claro. Nosotros la semana que viene, el 28, vamos a presentar en la Universidad Central de Venezuela, el proyecto de entendimiento, unas propuestas en varias áreas muy interesantes, porque es que yo creo que, digamos, lo que nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos la única manera de detener esta caída libre del país es poner el pie y decir, momentico, basta aquí, basta. Es decir, vamos a ver cómo trabajamos
La sociedad necesita los partidos políticos, pero en la sociedad civil hay mucha gente capacitada, capaz de dar respuesta a las innumerables carencias que tenemos en este momento los venezolanos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? ¿Se tenía que ir o no se tenía que ir a las elecciones? Yo, en personal, bueno, creo que sí, que había que ir, que había que participar. O que todavía hay que hacerlo. Que hay que participar. Y te voy a decir algo, o sea, ayer cuando Diosdado Cabello anunció que iba a hacer la Asamblea Nacional, la elección, yo lo que pensé, entonces yo quise como soñar, es decir, Dios está permitiendo que se prorrogue el 22 y hay nuevamente un entendimiento entre todos y que realmente, chicos, lleguemos a prorrogar, logremos que las elecciones presidenciales se hagan en una fecha distinta a la venta. ¿Tú crees que esa podría ser una oportunidad? La Claro. propuesta que he lanzado Pero si esa era, porque todo el mundo, cuando yo lo comentaba, la gente me decía, tú sí eres soñadora. Entonces, tú sí estabas, de verdad, era muy ingenua. Pero yo en el momento, tú sabes, lo primero que uno ve hoy es la posibilidad de prorrogar el 22 y que lograr, bueno, el entendimiento entre los diversos sectores, porque lo que está pidiendo, porque uno tampoco puede decir, no es que vamos a participar, porque los espacios, no estamos hablando de discursos huecos. Lo que estamos diciendo es que en una sociedad donde las libertades políticas y civiles cada vez se disminuyen, tú tienes que luchar por el poco espacio que tienes y no soltar ese espacio nunca. Bueno, ¿hay todavía posibilidades de un entendimiento, oficialismo y oposición en estos momentos? En este momento hay que, bueno, yo soy partidaria de que tiene que retomarse nuevamente las conversaciones, tienen realmente, mira, con la ampliación que se deba, porque no solamente ya serán los partidos que fueron, tal vez otros sectores de la sociedad, tiene que retomarse porque nosotros tenemos que lograr un entendimiento para resolver los conflictos que tenemos, de no reconocimiento de la sociedad y de un paralelismo de instituciones que deben cesar de una manera pacífica, poner fin a esto que es la Asamblea Nacional Constituyente, devolverle las competencias a la Asamblea Nacional y la descentralización, retomar nuevamente hacia las regiones. Y para ir terminando, para que nos digas, bueno, y ahí después tendremos que hacer otro programa sobre ese tema. La semana que viene, dijiste, 28 de febrero, en la Universidad Central, el encuentro del entendimiento nacional. Sí. ¿A qué hora? ¿En dónde va a ser? Sí, eso va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 2:30 del mediodía. Ahí vamos a hacer muy la necesidad de un programa de gobierno, de que se construya un programa de gobierno, unas ideas de construcción del país. Perfecto, pero entonces ya saben, Sala Francisco de Miranda, o la sala E como la conocen como la conoce mucha gente. La sala E, bueno, estaremos ahí muy pendientes. Muy invitado, por supuesto, gracias, a la casa. para acercarnos y ir ahí. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Egle. Ha Gracias. sido un espacio muy importante de tu intercambio. Sabemos la frustración que hay, pero bueno, hay que seguir adelante. Tenemos oportunidad todavía, creo que, de rescatar el país y construir esa república ciudadana que nos hace falta. Bueno, amigos y amigas, es todo por el día de hoy. Agradecido siempre con escucharlos, con verlos a través de las redes sociales.